Civil, soy el ingeniero de soporte técnico de la compañía, de ingeniero de soporte técnico de Ahover. Pertenezco al departamento técnico de Ahover, la parte de construcción. Llevo con la empresa ya alrededor de unos 6 años, más o menos. Entonces, con esto pues he tenido que ya enfrentar varias situaciones con las que puedo tener un buen bagaje en el tema pues de resolver las dudas o las inquietudes o de ayudarles a ustedes a saber tener en cuenta tips de instalación o de acuerdo pues a las cosas que he tenido que ver en todos estos años visitando proyectos a diario. ¿Listo? Entonces, pues bienvenidos todos. De verdad es un placer, un privilegio poder estar acá con todos ustedes. Y empecemos entonces ahora sí, como para no alargar más el tema y que podamos también irnos todos a descansar lo antes posible. ¿Listo? Voy a empezar a compartir entonces acá pantalla. Voy a compartir realmente toda. Y, a ver, listo. Entonces creo que ya pueden ver la pantalla. Voy a ponerla en pantalla completa. Vamos a empezar así la presentación. Voy a tratar de hacerla, o sea, hay un par de videos de instalación que me gustaría mostrárselos, simplemente como para también hacerlo más sencillo. Perdón. Y con esto entonces lo hacemos también como un poquito menos pesado. Voy a ponerlo entonces en pantalla completa. Ahora sí, hacemos un breve repaso de las cubiertas y lo que les digo, trato de atacar las preguntas más frecuentes. ¿Listo? Entonces, para empezar, Ahover, ¿quién es Ahover? ¿Qué es Ahover? Así súper rápido. Entonces, es una multinacional colombiana, ¿listo? Es una empresa colombiana, nació acá en Colombia, sigue siendo orgullosamente colombiana. Esta empresa, ya tenemos plantas a nivel global en varios de los países, pues en todo el mundo, incluyendo Israel, Turquía, España, acá en América, allá en Estados Unidos, en Paraguay, Brasil, también acá en Colombia. Esas son plantas. Y tenemos pues cobertura a nivel comercial en prácticamente la mayoría del mundo. Entonces pues tenemos una presencia bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, toda esta operación global se sigue manejando desde acá, desde Colombia. Yo podría decir que soy el ingeniero de soporte técnico para todo Latinoamérica y el Caribe, que es donde se está, por ejemplo, exportando todos los productos de construcción. ¿Listo? Entonces, eso es como para que ustedes sepan un poquito de quién es Ahover, qué es Ahover. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes lo vean, lo sepan? Tal vez más que como sacar pecho, más que como una forma de, no sé, de alardear, es realmente que ustedes tengan la confianza de cuando ustedes adquieren productos Ahover, ¿sí? Adquieren productos de una compañía seria, una compañía grande, una compañía que no va a salir corriendo de la noche a la mañana o que simplemente vaya a quebrar y se va a perder. Y entonces, pues, Hola, Cristian, creo que te fuiste, no sé si es tu conexión. responde por mis problemas. El Ahover sigue siendo el mismo, es el de las cubiertas termoacústicas de Ahover. Entonces van a poder también encontrar estos. Me confirman, por favor, en el Ciencia chat cierta. con un número 5 si están escuchando bien. Cristian, yo te dejé escuchar por un momento, pero solo quiero validar con las personas si solo fui yo o... Ah, bueno, sí, no, tocaría que me confirmen, me El número avisen. 5 me escuchan bien. Ok, no, perfecto, te escuchamos bien, Listo, Cristian. listo. Entonces, simplemente quería terminar como de recordarles eso, pues a manera general de los productos Ahover en general, de la compañía, tejas termoacústicas, tejas plásticas, incluyendo PVC y policarbonato, láminas arquitectónicas, estas son láminas en poliestireno,
y son láminas para interiores. Ojo, estas láminas las confunden mucho con acrílicos, y no son láminas de acrílicos, son láminas en poliestireno, que es diferente. Tenemos también, o fabricamos también varios productos por este sistema llamado rotomoldeo. Entonces tenemos tanques, sistemas sépticos, barreras viales, estivas, entre otros. Y pues por último los perfiles, que tenemos entonces esquineros, a la de azulejo, que es prácticamente un esquinero para enchapes o para cerámicas, y dilataciones plásticas. ¿No? Tenemos una dilatación angosta y una dilatación ancha para cuando se necesite. Este es como de manera general y a grandes rasgos el portafolio de la empresa. ¿Listo? Ahora, vamos a repasar un poquito sobre la composición de la teja, de qué está hecha, de qué tipo de teja es, de qué se compone, ¿sí? Cuál es su estructura, para poder comprender un poquito más también su comportamiento. Las medidas, que eso siempre nos va a interesar, ¿no? Ya hemos hecho acá también el ejercicio de sacar cantidades, por ejemplo, de las tejas a hover. Entonces, para esto, pues el tema de las medidas. Y vamos a hablar de la instalación y después pues ya resolveremos todas las dudas que tengamos. ¿Listo? Entonces voy a ir tratando de atacar las preguntas más frecuentes que tenemos sobre las cubiertas a hover a medida que voy haciendo el recuento o vamos recordando los conceptos de las cubiertas. Y a lo último miraré a ver de pronto qué otra inquietud o qué otra pregunta podríamos resolver. ¿Listo? Entonces, composición de las cubiertas. Básicamente son tres capas principales las que tiene la teja, las tejas termoacústicas de hover, ¿no? Entonces sería un acero de alta resistencia. ¿Sí? Este acero va protegido contra la corrosión. Entonces, para la solución, aquí empezamos ya con las inquietudes más frecuentes. Pues bueno, empezando por esa teja, ¿qué tipo de teja es o de qué está hecha? Entonces acá ya la estamos resolviendo. Pero dos, la otra pregunta es, oye, ¿esa teja no se oxida? ¿No? Eso lo he escuchado yo de manera bastante frecuente. Entonces, la respuesta es que tenemos una composición. Dentro de esa composición está la capa principal, que es un acero con una protección contra la corrosión. Entonces, este acero pues evita que suframos ese riesgo tan alto de que de pronto se nos vaya a oxidar la teja. Entonces, aquí ya resuelta esa inquietud. Entonces tenemos, esta es la capa, nosotros decimos que es la capa principal. ¿Por qué? Porque esta capa es la que se encarga de toda la resistencia, de todo el comportamiento de la teja, es la que va a soportar el impacto, es la que va a soportar la carga, ¿sí? Entonces, esta es la capa más importante. Esta es la capa también que le da la vida útil a la teja y acá de una vez vamos atacando entonces algunos de los otros conceptos. Esta teja no se cristaliza, ¿sí? Luego esta teja tiene una vida útil bastante buena, más o menos la vida útil de la teja termoacústica Hover está alrededor de 25 años. Y cuando les digo 25 años, no es porque de pronto lo hayamos calculado, ¿no? Es porque las tejas de Hover ya tienen más o menos unos 30 años en el mercado. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos a ciencia cierta, porque tenemos proyectos ya con alrededor de 25 a 30 años, con estas tejas instaladas y sabemos que, pues, por el hecho de que en esos proyectos están intactas esas tejas, estas tejas pues pueden durar todo ese tiempo. ¿Listo? Entonces no es algo inventado, no es algo calculado, no es algo que esperamos que se comporte de esa manera, sino que es algo que Puedo ya hacer está preguntas. conformado. ¿Listo? Entonces, eso con respecto entonces al acero y la vida útil. Venimos hablando de la composición de la teja, acero de alta resistencia, protegido contra la corrosión. Encima del acero entonces viene ahora una capa en asfalto. ¿Sí? Este se llama asfalto modificado. Y el asfalto es el que nos ayuda en el tema térmico y acústico. ¿De qué manera? Porque es que esto ya es un tema, o sea, mejor dicho, yo en esto tengo que serles claro. Y en el tema del aislamiento térmico y acústico, las tejas tienen un beneficio real. ¿Sí? Entonces, el asfalto, al ser una capa blanda, proporciona un aislamiento acústico porque el impacto generado sobre la cubierta es amortiguado sobre esta capa blanda. Y aparte de eso, entonces, el tema del calor, el asfalto es un mal conductor, ¿sí? Entonces no conduce el calor en pleno hacia el interior de los espacios, sino que lo que hace es ralentizar
o de pronto en palabras un poquito más cristianas, pues sería lentejear, ¿no? La conducción del calor hacia el interior de los espacios. Entonces, ahora, este asfalto tiene la siguiente capa, que es la que le ayuda en todo este tema del aislamiento térmico, que sería la capa en aluminio. Esta capa en aluminio básicamente se comporta como un espejo, ¿sí? Y lo que hace es ayudar a que todo el calor y la radiación que viene del sol, pues pegue sobre la cubierta y refleje, ¿sí? Y de esa manera, pues entonces no es absorbida completamente por la teja. Y ahí están las tres capas principales, entonces acá resolvemos la duda de esa teja, de qué está hecha, qué tipo de teja es. Es una teja hecha con acero de alta resistencia, asfalto y aluminio, ¿sí? Esas son las tres capas principales de las tejas Ahoa, de las tejas termoacústicas. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué beneficios vienen entonces aparte de estos que ya hemos hablado de beneficio de aislamiento térmico, aislamiento acústico? De pronto, ¿qué otros beneficios entonces tendríamos? Esta teja no es una teja tan robusta, es una teja más bien con un espesor sencillo que proporciona una ventaja enorme y es el tema del peso, por ejemplo. ¿Sí? Esta teja entonces al ser liviana es una teja que es más fácil de manipular, más fácil Uno de infiltró la instalar, campaña y el más otro dice que lo fácil van a matar. de izar, ¿no? O de subir hasta la cubierta. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, el tema del peso ayuda a que ya no necesitemos una estructura tan robusta, ¿sí? No necesitamos tanto peso en la estructura y de esa manera me ahorro muchos costos en el tema de la cubierta, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta teja permite una distancia entre apoyos también bastante buena, que ahorita la vamos a ver, para que ustedes entonces también estén enterados de eso y con eso vean cómo se puede optimizar el tema de la estructura, no solo con el peso, sino también con la distancia entre los apoyos. El acabado estético de estas tejas, ustedes saben que es bastante bueno, ¿sí? Por debajo de estas tejas siempre son color blanco, por encima tenemos 5 colores diferentes, es blanco, azul, verde, terracota, plateado. Entonces ahí están los 5 colores diferentes que tenemos nosotros por encima y por debajo les recuerdo siempre el color blanco. Con esto se optimiza el uso del cielo raso, pero aquellos que tal vez nos guste y tengamos el presupuesto para hacerlo, se puede instalar cielo raso sin ningún problema. No hay ningún tipo de restricción como con otras tejas del mercado. ¿Sí? Nosotros, es decir, la teja Hover no va a sufrir si le ponen el cielo raso, no sé, a 20 centímetros de distancia del techo o a 15 centímetros. Nosotros lo que les recomendamos es que tengan en cuenta las normas técnicas colombianas de construcción. Esas son unas muy buenas recomendaciones que tenemos acá en Colombia. Entonces, de ahí, pues que tengan muy en cuenta todo ese tipo de lineamientos que nos ayudan a tener una construcción bastante dentro de lo que es no solo estético, sino también técnico. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a las capas, algunos de los beneficios que tenemos con esta cubierta. Ya hablaremos un poquito de las medidas para que ustedes lo tengan en cuenta y hablaremos entonces de de la instalación, de las preguntas más frecuentes. Acá me vuelvo un poquito a esta diapositiva otra vez y es que voy atacando entonces otra de las preguntas más frecuentes. Cuando hablamos de tejas termoacústicas, ¿sí? Entonces la pregunta más frecuente es tal vez, ¿cuántos grados disminuye la teja en temas de calor? Eso es una pregunta, de una vez les ruego que me pongan atención en esto, y esa es una pregunta que no es sencillo de responder. No sería responsable de mi parte y tampoco de ningún otro proveedor de cubiertas responderles a ustedes un número exacto de grados que puede reducir una teja. Eso sencillamente no es posible. ¿Por qué? Porque es que en una cubierta o dentro de una casa, ¿sí? La temperatura depende no solo de la teja, ¿sí? Sino que también depende de una buena ventilación, depende de la altura de la cubierta, depende de las fachadas, depende del color de las fachadas, ¿sí? Depende de, incluso por muy buena ventilación que yo tenga, por ejemplo, puede que tengamos, no sé, muy buenas ventanas, pero si yo no las abro, no tengo un flujo de aire, ¿sí? Entonces, perdón, aún si tengo todos estos elementos, por ejemplo, también si tengo cielo raso,
Si dentro del cielo raso que cuento con elementos de aislamiento como frescasa, ¿no? Fibras minerales, fibra de vidrio, lana mineral de roca, lo que sea que nosotros, poliestireno, algún tema pues que estemos reforzando en temas de aislamiento. Entonces, tengan presente que son muchos los factores, además de la cubierta, los que inciden en el calor o en el fresco que yo tenga dentro de mi casa, ¿sí? Entonces, una teja por sí sola no les puede decir, yo le reduzco 4 grados de temperatura, ¿sí? Eso no sería responsable, entonces les soy claro en eso y prefiero serles sincero desde un principio. Sí, la teja sí tiene una capacidad de aislamiento térmico con respecto a la conductividad tan baja que tiene de calor, ¿sí? Que configurado con muchas otras cosas, pues, se puede reducir una muy buena cantidad de grados y generar un confort térmico al interior de los espacios bastante alto. Entonces, resumo, a la pregunta de cuántos grados disminuye la teja, no se las puedo responder. ¿Sí? No sería responsable de mi parte responderles tantos grados, porque es que eso depende de muchas otras cosas. ¿Sí? La misma teja en dos casas iguales puede arrojar diferentes resultados de acuerdo a la ventilación, de acuerdo a la altura y lo que les mencionaba yo antes. ¿Listo? Esa es una pregunta muy frecuente que espero que a ustedes les quede claro. Otra pregunta, en tierra caliente o en climas cálidos, preguntan mucho si el asfalto se va a derretir. El asfalto no se va a derretir, ¿sí? Aun cuando estemos al mediodía, con calor de mediodía, el asfalto no se va a derretir. Ahover fabrica el asfalto modificado con un punto de ablandamiento, se llama, es decir, el punto al que ya el asfalto se empieza a derretir y empieza a gotear, de 130 grados. ¿Sí? Esa es lo que la norma nos exige. Entonces, de aquí a que lleguemos a 130 grados acá, en temas de temperatura, mejor dicho, sería ya una temperatura fuera de los registros completamente. ¿Listo? Entonces, no es fácil que lleguemos a ese tipo de registro. Eso pues con respecto a esas preguntas. Ahora sí miremos entonces algunas de las medidas de las cubiertas. Bueno, ya están rayando en la pantalla. Todavía tengan cuidado ahorita dentro de las recomendaciones que nos hacía Ingrid, era que tuvieran cuidado con rayar la pantalla, ¿no? Porque si se fijan ya hay bastantes rayones ahí. Entonces, siguiendo con el tema de las medidas, el ancho total de las tejas, ¿sí? El ancho total de las tejas es de 82 centímetros, el ancho útil de las tejas es de 72 centímetros, ¿sí? Esto para poder tener entonces cantidades. Ancho total, 82 centímetros, ancho útil, 72 centímetros. ¿Listo? El espesor de las tejas en total siempre va a ser de 2 milímetros, ¿sí? Siempre. Y entonces ya hablando del espesor del acero específicamente, nosotros manejamos un acero de 0.30 milímetros en las tejas premium y en la versión económica que se llama teja silver, en esa teja manejamos un calibre de acero de 0.23 milímetros. ¿Listo? Pero la teja en total, tiene un espesor de 2 milímetros aproximadamente. ¿Listo? Ahora, longitudes. Manejamos longitudes de 244, 305, 366, 6 metros, 12 metros y medidas especiales. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta en tema de medidas. Ya hablamos de espesores, anchos y longitudes. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, miremos un poquito lo del tema de la instalación. Voy a presentar entonces Cristian, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes volver a compartir la pantalla para eliminar esos rayones? Y a los Claro que especialistas, sí. una Sí, sí, sí. recomendación, por favor, no rayarla. Sé que en algunas ocasiones, de pronto desde sus celulares no se dan cuenta y lo hacen sin querer. Entonces, como recomendación, muchas gracias. Listo. Ahí ya está. Entonces voy a poner un video que eso debe estar también incluso en la biblioteca Constructor, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Ustedes pueden encontrar toda la información sobre las cubiertas, ¿sí? Y entonces este video nos muestra un poquito sobre la instalación de las cubiertas. Vamos a ver primero la instalación de las cubiertas trapezoidales. Y con eso, entonces, miramos a ver qué otras inquietudes pueden surgir para yo irlas aclarando.
Don Jorge, me hace un favor, don Jorge Darío, por respeto, voy a Ay, pasar a tanta eliminar. grosería ahí, hola. Gracias. Qué pena. Entonces les vamos a pedir por favor que respeten este espacio, ¿no? Por respeto al resto de personas. Si simplemente no están interesados, pues es cuestión simplemente de pronto de que no estén acá presentes. Pero al resto de personas les rogamos el favor de que lo puedan respetar. Ahí Sí, en la adelante, Cristian. pantalla, Ya eliminé la persona que estaba haciendo eso. y o sea, tengan cuidado porque acá en la pantalla sale quién es el que hace las rayas, ¿no? Entonces, sepan que el chiste no les va a salir tan de anonimato que digamos. Entonces, sigamos adelante con el video, súper cortico. Con esto aprendemos el tema de la instalación y solucionamos todas las inquietudes que tengamos de las cubiertas. ¿Listo? Qué pena, no se escucha. Sí, Cristian, no se escucha. No sé si puedes revisar el audio. No se está escuchando. ¿Ahí se escucha mejor? No se está escuchando. Absolutamente nada. Yo creo que tocaría empezar de nuevo estoy y escuchando. verificar el sonido. La pantalla. Denme 2 segundos entonces y... A mí sí me está llegando audio, gracias. Sí, Bueno, a mí lo también que no llega se está audio. escuchando es el audio del video. No, por acá tampoco se escucha. Bueno, No hay denme video. 2 segundos. Y trato de mejorar acá. Bueno, aquí ya está el audio completo y acá también está al 100%. Pues hagámoslo entonces súper sencillo, más bien como para que todos estemos igual. Voy a hacerlo acá en la presentación, que es realmente lo mismo. ¿Qué dice el video? Que lo pueden encontrar ustedes en la biblioteca, entonces de constructor o del círculo de especialistas. Ahí ustedes lo pueden Sí, encontrar. o sea, no, pues, don Jaime, porque yo lo puedo, las Entonces, cosas no son tan, las tejas son trapezoidales perfiles y la se silicona. pueden instalar de 2 maneras No hay diferentes. problema para yo Se puede aplicar. instalar o en las crestas o se puede instalar en los valles. ¿Listo? Entonces, en las crestas se debe usar un tornillo autoperforante que tenga la suficiente longitud. ¿Sí? Entonces, ese sería el tornillo a hover de 2 pulgadas y 5 octavos. Este tornillo entonces va desde cada cresta alta hasta la estructura. ¿Sí? Y en la fijación en los valles, entonces se usan 2 tipos de tornillos diferentes. Un tornillo autoperforante que va en la parte de los valles, en la parte baja, es decir, por donde corre el agua. ¿Sí? Y otro tornillo que se llama fijador de ala. Este tornillo se instala solamente en la parte de los traslapos. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a ver en donde dice fijación en el valle. ¿Sí? Si se dan cuenta, en cada valle hay un tornillo que puede ser para metal o para madera. Y en la parte de los traslapos, en la parte de los extremos, en las crestas altas hay un fijador de ala. Ahora, con esto de una vez voy aclarando algunas inquietudes que son las más frecuentes que tenemos a la hora de la instalación de las cubiertas. 1. Instalar en los valles, ¿no? Esa es una inquietud bastante grande. Si yo instalo en los valles es porque voy a correr el riesgo de tener filtraciones. Entonces, ¿cómo hago para instalar en los valles sin tener ese riesgo? ¿O cómo es que a Hover entonces recomienda también la instalación en el valle? Resulta que nosotros tenemos una tornillería muy particular. Todos nuestros tornillos tienen un empaque tipo sombrilla en un material que se llama EPDM. Este empaque, ¿sí? Entonces tiene doble argolla de seguridad. Este empaque sella completamente contra la teja y no permite la filtración cuando se instala de manera adecuada. Entonces, ¿cómo es que se hace la instalación de manera adecuada? Muchos tal vez nos da miedo y lo que hacemos es apretarlo lo que más podemos, ¿sí? O algunas veces tal vez de la experiencia de haberlo apretado mucho y de pronto de haber tenido algún tipo de afectación,
Entonces ya no lo apretamos tanto y lo dejamos muy suelto. Entonces, ¿cuál es la clave para que el tornillo quede bien instalado en los valles y que yo no vaya a tener problemas de filtración? Sería que el empaque de estos tornillos máximo se achate hasta la mitad de la altura que originalmente trae. Entonces les repito, para que todos lo puedan escuchar, y con esto créanme que vamos a solucionar muchos de los inconvenientes que tal vez podríamos nosotros pensar que vamos a tener si instalamos en los valles. Y el tema es que el empaque máximo se achate hasta la mitad de la altura que originalmente trae. Esa es la clave para la buena instalación de los tornillos a hover. ¿Listo? Con esto créanme que ya se van a ahorrar muchos problemas, muchos inconvenientes. Y ya también vamos a evitar otra de las inquietudes más frecuentes que me hacen en el tema de la instalación, y es, Cristian, ¿será que necesito usar, no sé, masillas, Sikaflex o Soudal o el que sea? O no sé, algún tipo de sellante, algún tipo de silicona, para asegurarme pues de que el tornillo vaya a quedar bien fijo y que no vaya a tener ningún tipo de filtración. La realidad o la respuesta más sencilla es que no es necesario ningún tipo de material adicional. ¿Sí? Realmente si lo quieren hacer está bien. ¿Sí? Sin embargo, tengan mucho cuidado a la hora de escoger los productos que van a usar, porque algunos productos pueden incluso acelerar el proceso de cristalización de los empaques. La recomendación de Ahover es que no es necesario el uso de productos adicionales para la instalación de los tornillos. ¿Listo? Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de su instalación. Otra pregunta más frecuente de las preguntas frecuentes que nos hacen bastante. El tornillo fijador de ala, es decir, el tornillo que va en los traslapos, en donde llega una cresta con otra. Ese tornillo, de una vez les aclaro, ese tornillo no debe ir hasta la estructura. ¿Sí? Ese tornillo solamente une una teja con otra, nada más. Ese tornillo no debe ir hasta la estructura porque si no, entonces aplastamos la cresta. Y al aplastar la cresta, pues, aplastamos precisamente de las partes más críticas en temas de filtración en una cubierta. Entonces, ojo, este tornillo solamente une una teja con otra. La función de este tornillo es asegurar los traslapos y ya. ¿Listo? Entonces, con esto espero que vayamos solucionando todas estas inquietudes y preguntas que tal vez tenemos a la hora de instalar nuestras cubiertas a hover. Ahora, en el tema de la instalación, la pregunta tal vez más frecuente que tenemos siempre va a ser la distancia entre apoyos, y yo les dije al inicio que vamos a hablar un poquito de esto, simplemente les aclaro. Distancia entre apoyos recomendada para la teja trapezoidal, ¿sí? Que sería 1.30 cuando tengo pendientes bajas, es decir, pendientes por debajo del 15%, y nosotros recomendamos mínimo del 10%. Y 1.60 para pendientes que ya son consideradas como pendientes altas para nosotros, es decir, pendientes por encima del 15%. Una de las preguntas frecuentes también que se hacen es, Cristian, ¿qué pendiente máxima puedo manejar? Realmente la pendiente máxima que se debe manejar en una cubierta es la que usted le alcance o la que usted quiera, ¿sí? Entre más pendiente, pues va a tener más altura en la cubierta. Entonces tengan en cuenta eso a la hora también de la ejecución de sus proyectos. Entonces, el pendiente máxima realmente para nosotros no existe. En recomendación, nosotros les vamos a recomendar es una pendiente mínima, que sería el 10 y el 15%. ¿Listo? Bueno. Teja ondulada. Nosotros tenemos otro tipo de perfil que sería la teja ondulada y la teja madrileña. La teja ondulada la recomendamos más que todo para techos curvos, y la teja madrileña para proyectos en los que el acabado se requiere un acabado colonial, un acabado pues de teja de barro, ese acabado bien bonito para que podamos tener pues esa visual bastante agradable en temas pues como de tipo colonial, ¿no? Entonces, en la teja ondulada la instalación es bastante sencilla. Solo hay una manera de instalarse y se instala únicamente en las crestas de la teja, es decir, en las partes altas. La manera de recordarlo, tal vez cuántos tornillos van, es simplemente en cada correa
debe ir un tornillo en la primera cresta, un tornillo en la última cresta y un tornillo en la cresta de la mitad. Y esa es la manera más sencilla de recordarlo. ¿Listo? Ahora, para esta teja en particular, nosotros tenemos otro tornillo que es especial para esta teja. Como se instalan las crestas, entonces pues debe ser un tornillo más largo que el que se usa con la teja trapezoidal. Y ya es un tornillo que es autoperforante para metal de 2 pulgadas y 1/8. Para todas las tejas tenemos otro tornillo que se llama tornillo espigo, que son las 2 fotos de la derecha que ustedes ven en esta diapositiva. Es el mismo tornillo, solo que pues, es una foto como del antes y el después de doblarlo y de cortarlo a lo que se necesitaba. Entonces este tornillo sería como lo que reemplaza usar amarres de alambre y tener un producto un poquito más de tecnología, un poco más de vanguardia, un poco más actualizado. ¿Sí? Es una solución ya menos tradicional. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la instalación. La teja ondulada, sí, nosotros recomendamos un máximo de distancia entre apoyos de 1,20 cuando tenemos techos curvos, y la teja madrileña maneja un máximo de distancia entre apoyos de 1 metro. ¿Listo? Bueno. Accesorios. Entonces, a las preguntas, por ejemplo, hay otra pregunta bastante frecuente que sería si tenemos una teja con claraboya. La respuesta es que no. Nosotros manejamos accesorios en policarbonato, complementos en policarbonato, para generar iluminación natural en la cubierta. ¿Listo? Entonces, esta teja tiene exactamente el mismo perfil de las tejas termoacústicas, ¿sí? Y estos complementos entonces no van a tener ningún tipo de inconveniente a la hora de instalarlos. Es decir, se puede traslapar sin ningún problema en cualquiera de las direcciones. Aparte de eso, entonces tenemos también complementos como caballetes, limatesas, limaollas, remates sobre muro, remates contra muro o los que conocemos más comúnmente como flanches. ¿Listo? Entonces, eso como para que ustedes tengan una gama completa de accesorios que pueden aplicar a su vivienda. En temas de preguntas más frecuentes nos preguntan mucho cómo cortar la teja y la respuesta es la recomendación formal de Ahover es cortarla con tijera para lámina. Algunos le llaman a esta tijera de aviación. Realmente tijera para lámina es la recomendación para realizar el corte de la teja. Recuerden que el traslapo completo en una teja es de 10 centímetros, es decir, una cresta completa sobre la otra, ¿no? Esta teja tiene una pestaña blanca a uno de sus extremos y esta pestaña siempre va a ir por debajo en los traslapos. ¿Listo? Acá simplemente está la foto de un tornillo autoperforante para los valles, para metal en los valles, ¿no? Este es el tornillo de 1,5. Y pues acá es para recordarles la clave para la buena instalación de los tornillos Ahover es que el empaque máximo se achate hasta la mitad de la altura que originalmente trae. ¿Listo? Bueno, ahora, otra de las preguntas más frecuentes es, o más bien, uno de los comentarios más frecuentes que recibimos de las cubiertas termoacústicas de Ahover es, no, esa teja es muy delicada, ¿no? Esa teja se daña con nada, esa teja es muy delicada. Entonces, pues realmente todos los productos tienen su delicadeza y tienen su manera de manipular, ¿sí? Y acá la idea es yo poderles ayudar a ustedes a saber cómo se deben manipular las cubiertas para que pues, no vayan a sufrir temas de deformación o temas tal vez de maltrato eventualmente. Entonces, ¿cómo caminar sobre la cubierta sin dañar la teja? Se recomienda que se usen perfiles, ¿no? Caminadores que no superen el ancho de los valles de la teja, así como en las imágenes que están viendo acá. Y de esa manera yo puedo transitar sobre estos perfiles sin afectar la teja. Si yo camino directamente sobre la teja, voy a terminar dañando la teja de alguna manera y eso va a producir filtraciones. Entonces, evitémonos todos los dolores de cabeza en temas de filtraciones y realicemos un tránsito adecuado sobre la cubierta.
muchas veces vamos a creer, no, pues yo camino de perfil a perfil, ¿cierto? Entre la estructura. Eso tampoco es recomendado, ¿sí? Ya que de todas maneras, pues yo estoy generando un esfuerzo sobre la cubierta para el cual no está diseñada. Una cubierta, pues está hecha para cubrir. Y ella, la cubierta nos va a ayudar es a protegernos de la intemperie, sol, lluvia, granizo, viento. Pero cuando yo camino directamente sobre cualquier teja, ni siquiera tiene que ser marca Hover, puede ser cualquier marca. Si yo camino directamente sobre la cubierta, pues voy a estar arriesgándome a dañar esa teja. Entonces, pilas con eso. Nosotros necesitamos es transitar de manera adecuada sobre la cubierta y eso es a través de perfiles. Ojo, no recomendamos el uso de tablones directamente sobre la teja. Un tablón es muy pesado y estos tablones van a dañar la cubierta. Entonces, si queremos usar tablones, debemos apoyarlos también sobre perfiles que distribuyan la carga del tablón a la estructura, prácticamente ensanduchando la teja, pero contra la estructura. ¿Sí? Y de esa manera no vamos a proporcionar ningún tipo de daño a la cubierta. Otra pregunta muy frecuente que nos hacen es el tema del mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se le debe hacer? Esta teja requiere un mantenimiento mínimo. Y esta teja, como no absorbe humedad, entonces la limpieza es bastante sencilla. Se puede limpiar por encima y también por debajo con elementos suaves. Y pues simplemente por encima, tal vez más que todo, abundante agua. Si van a usar jabón neutro, no usar jabón abrasivo. Entonces, eso como para tener en cuenta. Nos preguntan bastante también si se puede pintar la cubierta. ¿Sí? Después de varios años, no sé, y que yo necesite o quiera recuperar el color de la cubierta, nos preguntan si se puede pintar. La respuesta es que sí, sí se puede pintar. ¿Qué pintura recomendamos? Pintura a base de agua y que soporte intemperie. La manera de aplicar esa cubierta, les recomendamos a ustedes es que lo consulten con su proveedor para saber si se necesita un primer, si no se necesita primer, si de pronto, no sé, se debe usar algún tipo de aditivo especial, pero entonces esa es la recomendación. Pintura a base de agua que soporte intemperie y que consulten con su proveedor la manera de aplicar esa pintura. ¿Listo? Bueno. Preguntas que tengan sobre las cubiertas. Voy a dejar de compartir pantalla por un rato y voy a tratar, si necesitamos mostrar otra vez la presentación, lo haremos sin ningún problema, pero sí quisiera empezar a resolver dudas o inquietudes que tengan ustedes sobre la cubierta. Entonces, aquí ya hay algunas, ¿sí? Aquí ya hay algunas preguntas o algunas inquietudes. ¿Cómo calculo la pendiente? Dice Juan Carlos. ¿Sí? Entonces, la pendiente se calcula, nosotros cuando hablamos en porcentaje, es sencillo. Por cada metro que avanza en el plano horizontal, ¿sí? Sube lo que le indica el porcentaje. Por ejemplo, si yo les hablo del 10%, significa que por cada metro que avanza de manera horizontal, sube 10 centímetros. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido. Entonces lo explico otra vez. Con el ejemplo, esa es la manera más sencilla de entenderlo. Ahora hagamos el ejemplo entonces del 15%, ¿no? Por cada metro que avanza, pues subo 15 centímetros. Y esa es la manera de calcular la pendiente o de comprender. ¿Listo? Espero haber solucionado esa inquietud. Omar Álvarez, entre más pendiente no influye absorber más los rayos del sol. Realmente el tema de la radiación del sol, la pendiente es indiferente, ¿sí? No incide el tema de la pendiente en cuanto al aislamiento térmico y acústico. La pendiente es más que todo para garantizar que tengamos una buena evacuación de aguas lluvia en caso de que tengamos alguna lluvia sobre la cubierta, que sabemos que acá en Colombia es constantemente, ¿sí? Aún en climas costeros, también tenemos presencia de lluvia en algunas temporadas o en algunas épocas del año. Entonces, la pendiente es más que todo para garantizar una buena evacuación de aguas lluvia y no tener que sufrir con temas de empozamientos o filtración de agua. ¿Listo? Pero no va a tener que ver nada con tema de aislamiento térmico o de radiación del sol. Se puede cortar con disco de corte con pulidora. Yo he visto algunos operadores o algunos operarios que han logrado
realizar cortes en la cubierta con otro tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, con pulidora lo han cortado con disco de corte, disco diamantado. Disco de corte no lo recomendamos nosotros porque el disco de corte se calienta. Y como tenemos asfalto en esta cubierta, pues el disco de corte se le vuelve una melcocha, literal. Eso sí lo he visto. Entonces, tengan presente que si van a usar otro tipo de herramienta, tengan el cuidado, hagan tal vez primero una prueba en un pedazo en el que tal vez no vayan a necesitar. Y con eso sabrán tal vez el comportamiento de la cubierta, con esas otras alternativas. He visto que también lo cortan con sierra sable. He visto que algunas veces usan caladoras. ¿Sí? Entonces, pues lo han hecho y les ha funcionado. Hay personas que les ha funcionado más que todo. Cuando usan pulidora, ha funcionado más que todo con disco diamantado. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta. Pero les recuerdo, la recomendación formal de la compañía, es decir, la recomendación formal de Hover, es que se use tijera para corte de lámina. Por favor, mostrar la primaria diapositiva. Claro que sí, ya ahorita, déjenme la muestro ahorita en unos 5 minutos. Y ya seguimos adelante acá con algunas de las inquietudes que tenemos en el chat. ¿Por qué se decoloran unas cubiertas más rápido que otras? Entonces, eso puede tener una incidencia con el tema de la exposición. Puede que sí, sean de la misma cubierta y una está al lado de la otra. Pero sí, en algo sí les puedo asegurar, y es que todas las cubiertas termoacústicas de Hover son fabricadas de la misma manera. La misma dosificación de componentes, y se usa el mismo foil de aluminio. Es decir, en la fabricación yo no voy a usar un foil de un color azul de una tonalidad diferente a la otra, ¿no? En eso ustedes van a tener una tonalidad igual. En el tema de la decoloración de las cubiertas tiene que ver mucho, por ejemplo, con el mantenimiento que le haga. Algunas veces cuando yo hago una limpieza de cubierta, por ejemplo, hago una limpieza más exhaustiva con la escoba en una cubierta que en otra, eso puede afectar tal vez un poco, o en temas de cómo yo también manipulo la cubierta de manera previa a la instalación. Algunas personas, por ejemplo, les gusta limpiar la teja antes de instalarla, y algunas veces en esa limpieza pueden hacerle una limpieza más, pongámoslo en palabras más sencillas, le hacen una limpieza más dura, ¿no? a una teja que a otra. Entonces, aún, por ejemplo, siendo dos pedazos de una misma teja, si yo la corté, pero limpié más duro una que otra, pues tal vez voy a ver afectada más una teja que otra. ¿Listo? Sección de las correas en tubo metálico rectangular. En ese tema ya es un tema más estructural. ¿Sí? En eso ya les recomendamos es que lo consulten con su consultor o con su diseñador estructural. Eso ya tiene que ver más un análisis de todas las cargas que hay en la estructura, ya no tanto de la cubierta. Nosotros les recomendamos la distancia entre apoyos máxima, pero ya la especificación de los perfiles, ahí sí ya toca que lo consulten con un estructural, porque ya depende mucho de las luces que se tengan a nivel estructural, ¿no? Entonces, en la cubierta, sí les aclaro, nosotros hemos tenido cubierta instalada en tubo en C, perfil en Z, perfil rectangular, perfil tubular, PHRs, mejor dicho, en cualquier tipo de perfilería se ha hecho. Ya la especificación, les recuerdo que se debe consultar con un ingeniero estructural. ¿Cómo instalar los caballetes? Dice Edgar Guarín. Esa es una muy buena pregunta. Los caballetes o los accesorios se deben instalar con tornillo fijador de ala, ¿sí? Todos nuestros accesorios son rectos, entonces se debe instalar con tornillo fijador de ala solamente en cada cresta alta de las tejas, ¿sí? De esa manera, simplemente como es fijador de ala, entonces se asegura caballete o accesorio a la teja. No debe ir a la estructura, ojo. Entonces, simplemente se une accesorio con teja en las crestas y ya. ¿Listo? Por cada caballete nosotros recomendamos alrededor de unos 5 tornillos en cada lado del caballete. Entonces dirían 10, ¿no? 5 pares de tornillos en cada lado. Listo. Quiero instalar sobre tablilla. ¿Se puede hacer o no? Recomendaciones, muchas gracias. Entonces sí se puede instalar sobre tablilla.
Pero aún así, nosotros recomendamos que, mejor dicho, tablilla o machimbre, que llaman algunos, ¿no? Se puede instalar sobre este tipo de elementos sin ningún problema, pero recomendamos que, mejor dicho, eh, al asegurar la teja a la tablilla es muy delgada y se debe usar entonces un tornillo muy corto y esto proporciona que tengamos un riesgo de que la teja se pueda soltar sola. Nosotros siempre que nos hacen esta pregunta recomendamos que se use algún tipo de listón mínimo de unos 2 centímetros de espesor por encima de la tablilla y sobre estos listones entonces instalar la teja porque sobre estos listones ya tengo yo suficiente espacio para poder atornillar la cubierta a esos listones y que quede bien asegurada y que no vaya a sufrir. Eso es lo que nosotros recomendamos. O si tienen tablilla, pero por ejemplo esa tablilla va apoyada sobre algún tipo de estructura, recomendamos que siempre, porque es que los tornillos autoperforantes para madera que nosotros tenemos en Ahover son de 2 pulgadas. Entonces imagínense, eso en los valles pues son 5 centímetros prácticamente. Bueno, restémosle el centímetro que tenga tal vez el empaque, son 4 centímetros. Entonces nosotros les recomendamos siempre que se use, porque si no, entonces se van a ver todos los tornillos por debajo de la tablilla. Y probablemente si ustedes me preguntan sobre el tema de la tablilla es porque pues la tablilla va a quedar a la vista. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Listo? Listo. Siguiente. Hice una instalación de una cubierta en una casa y el cliente quería pues el cliente quería que le quedara, me imagino yo, el espacio, un techo transparente. El problema fue que pues al ser transparente la teja que se instaló para el tema de luz se perdió la mayor parte del sonido acústico. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Han pensado en innovar en tejas transparentes semiautomática. El tema de la iluminación natural, sí se debe tener cuidado, en eso pues hablando sin pelos en la lengua, se debe tener cuidado de no usar mucha, porque si estamos teniendo una teja termoacústica y yo pongo una teja plástica, esa teja plástica pues tal vez no va a tener mucho aislamiento termoacústico como el resto de la teja. Entonces, si ponen mucha teja, que realmente no es necesario porque ya se convierte en un invernadero, la cubierta, entonces se debe usar máximo, nosotros siempre recomendamos máximo el uso de un 10% de iluminación natural. En ese caso, entonces, casi que por cada 10 tejas termoacústicas solo debe ir máximo una teja plástica por el tema de tanto calor como aislamiento térmico. ¿Listo? Aislamiento acústico, perdón. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Sí hemos pensado y se está constantemente haciendo pruebas con nuevos desarrollos de productos para ver cómo mejoramos cada vez. Nosotros siempre tratamos de manera constante de mirar cómo podemos mejorar en las tejas. Entonces sí estamos en eso. Por ahora hemos visto que las tejas de policarbonato son las mejores que se ajustan a este tipo de necesidades en tema termoacústico. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto debe ser el traslapo mínimo y máximo entre las tejas? No a lo ancho, sino a lo largo. Bien, a lo largo nosotros recomendamos un traslapo de 15 centímetros, máximo, nosotros recomendamos un traslapo de 30. Ya más traslapo, pensamos que eso es algo que puede empezar a afectar la cubierta. ¿Por qué? Porque si bien un traslapo siempre debe quedar apoyado, ¿sí? La parte que va por debajo, si yo dejo mucho traslapo, como no va a estar apoyado, tal vez puede tender a caer, ¿sí? Entonces eso puede generar deformación en la cubierta. Entonces máximo 30 centímetros y el traslapo que recomendamos debe ser de 15 centímetros. Los caballetes se atornillan a los extremos o en parte central. Pues nosotros recomendamos que sea lo más centrado posible. Sin embargo, también comprendemos que se deben hacer ajustes de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y algunas veces, por ejemplo, las tejas en un caballete, en la parte de la cumbrera, las tejas no van a ir completamente pegadas en la parte superior, sino que pueden estar un poquito separadas. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, pues va a tocar hacer el tipo de fijación. Lo que les digo otra vez, recomendamos que sean lo más centrado posible, pero pues entendemos que algunas veces vamos a tener que bajar un poquito más el tornillo para que la instalación no quede tan al filo de las tejas que están en la cumbrera. ¿Listo? Se puede instalar sobre machimbre.
ya, claro que sí, ya creo que ahorita lo tratamos, que sería muy parecido al tema de la tablilla. Tengo una duda sobre el traslapo, ¿cómo debe ser? Entonces, ahorita hablamos del traslapo longitudinal, hablemos otra vez del traslapo a lo ancho. El traslapo de las tejas a hover siempre debe ser mínimo de una cresta completa sobre la otra. Ojo, mínimo de una cresta completa sobre la otra. Por eso es que hablamos de que el traslapo son 10 centímetros. Y ahorita yo les mencionaba, el ancho total de las tejas es de 82 centímetros, el ancho útil es de 72 centímetros. ¿Listo? Eso hace que tengamos un traslapo de 10 centímetros, que es el equivalente a una cresta completa sobre la otra. Entonces, de esa manera aseguramos pues que tengamos un buen comportamiento hidráulico en el tema de evacuación de aguas lluvias. ¿Listo? Bueno. Buenas noches. De acuerdo al largo de la lámina y el ancho, ¿en qué se diferencia con la longitud de las láminas de fibrocemento? Bastante. Entonces, diferencias básicas entre las tejas de Ahover termoacústicas y las tejas de fibrocemento. A pesar de que las tejas de fibrocemento son tejas muy buenas, ¿sí? Son tejas muy pesadas. Entonces, en ese aspecto ya, primera diferencia, el peso. Con respecto al ancho y el largo, nuestras tejas, entonces, las tejas de fibrocemento tienen 92 centímetros de ancho total y 87 centímetros de ancho útil. Las nuestras tienen 82 centímetros de ancho total y 72 útil, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la diferencia es bastante grande. 1. 2. Las tejas de fibrocemento tienen una geometría en onda circular. Nosotros tenemos la teja trapezoidal que hace que tenga una capacidad hidráulica mucho mejor, ¿sí? Entonces, en ese tema también. Ahora, a lo largo, nosotros tenemos la capacidad de fabricar tejas hasta de 12 metros de longitud. Las tejas de fibrocemento sí tienen un máximo más corto, ¿sí? Entonces eso limita la capacidad de que se pueda usar una teja bastante larga. Por ejemplo, en una vertiente bastante larga van a tener muchos traslapos, cosa que con las tejas a hover se pueden ahorrar. Listo, esas serían como las diferencias básicas. Aparte de otras diferencias, por ejemplo, que la teja hover no absorbe humedad, la teja de fibrocemento tiene un aislamiento térmico y acústico más bajo que el de la teja de las tejas termoacústicas de Ahover son mucho mejores en temas de aislamiento térmico y acústico. Sin mencionar incluso también que en el tema térmico, pues las tejas de fibrocemento se demoran más en liberar el calor que absorben durante el día. En cambio, las tejas de termoacústicas de Ahover liberan el calor mucho más rápido. De esa manera no tenemos nosotros el calor represado dentro de los espacios, sea la casa, oficina, bodega o lo que sea. ¿Listo? Bueno, con las tejas Ahover también se pueden hacer techos curvos, con las tejas de fibrocemento no tanto. Hay varias ventajas con respecto a otras tejas del mercado. Sin embargo, siguen siendo tejas muy buenas, que son muy vigentes todavía y prácticamente son las reinas del mercado, ¿no? Entonces, pero sí hay algunos beneficios que tenemos las tejas Ahover, las tejas termoacústicas, que tal vez las tejas de fibrocemento tienen en menor proporción o simplemente no tienen. Listo. Cuando el tornillo no pega a la teja al perfil debido a la deformidad o deformación del perfil como pandeos o alabeos, ¿qué puedo hacer? Nosotros recomendamos siempre que previo a la instalación de las tejas, ustedes le manden hilos a la estructura para saber que la estructura esté nivelada, ¿sí? De esa manera, entonces, si no está nivelada, pues necesitan tomar las correcciones necesarias y ahí sí pueden instalar la teja para que la teja no tenga ningún tipo de deformación a la hora de la instalación. ¿Listo? Ahora, si ya se deformó, si ya se pandeó, hombre, tal vez la recomendación más sencilla y más plana que podría yo hacerles, ahí en ese caso ya toca poner una teja nueva. ¿Listo? Entonces, Ahover tiene teja compatible con la teja de Eternit o la teja de fibrocemento. Entonces, sí. Nosotros tenemos una teja, si hablamos de tejas translúcidas, tenemos una teja en policarbonato, que es el mismo perfil de la teja de perfil 7 de fibrocemento, sea Eternit, sea Toptec, sea Etex, sea la que sea. Entonces pueden tener un complemento translúcido para ese tipo de tejas. ¿Listo? ¿Dónde va el caballete? Las tejas izquierda y derecha deben tocarse una con otra o pueden ir separadas y cuánto. Entonces ahorita hablábamos de eso.
Algunas veces, eso ya depende pues de la necesidad del proyecto. Algunas veces, pues entre más juntas mejor, diría yo. Pero algunas veces pues separan un poquito. Nosotros recomendamos máximo una separación de 10 centímetros entre las tejas de la cumbrera. ¿Listo? Bueno. Buenas noches. Cuando el tornillo queda desplazado, ¿con qué puedo tapar ese hueco? Gracias. Por ejemplo, algunas veces ponen el tornillo donde no debe ir. ¿Qué hacer en ese caso? Pues nosotros, mejor dicho, lo digo más como ingeniero de soporte técnico y los proyectos que he visitado. Algunas veces cuando les ha tocado hacer ese tipo de reparaciones que hacen, la más frecuente y la que he visto que ha funcionado bastante bien es que usan cinta asfáltica autoadhesiva y cortan como un pedazo, ¿sí? que pareciera como un tipo parche y lo ponen sobre la cubierta en esa parte y simplemente después pintan para que pueda recuperar ese acabado. No es la mejor manera. Nosotros desde el principio pues les recomendamos que puedan realizar una instalación adecuada, ¿no? Pero pues esto es lo que hacen en Se me fue el casos. audio. En otros casos, me confirman porfa si se me fue. ¿Se me fue? No, ¿O me Cristian, te siguen escuchamos escuchando? perfecto. Te escuchamos. Listo. Entonces, simplemente en algunos casos he visto que algunas veces incluso dejan el tornillo que instalaron mal, lo dejan ahí puesto, como para no arriesgarse a de pronto una filtración ahí, mejor dicho. Hay diferentes alternativas, ustedes, eso se los dejo al criterio y a la experiencia de ustedes. Les doy, es lo que he visto en obra y que ha funcionado, ¿no? No quiere decir que sea una recomendación formal de Ahover. Bueno, se me ha cristalizado y se arruga. La teja de Ahover, por ser de asfalto y aluminio, cristalización como tal no sufre. Sufre algo que se llama entizamiento y ese entizamiento, según las pruebas que nosotros mismos hemos hecho, se sufre alrededor de ya después de unos 8 años, más o menos. Y, incluso nosotros le hacemos pruebas que pueden ver ustedes en la ficha técnica que se llama prueba de niebla salina, a la cual se somete la teja para precisamente ver cómo se comporta en climas bastante fuertes. Y con eso nosotros les podemos garantizar que la teja se comporta de manera óptima. En temas de cristalización, por ejemplo, las tejas plásticas, esas sí se cristalizan. Sí, ese es el envejecimiento normal de todas las tejas plásticas, incluyendo, por ejemplo, las tejas de UPVC. Esas tejas sí se cristalizan. Y las tejas de Ahover, precisamente, mejor dicho, por la capa en acero, que es la capa principal, esta teja no se cristaliza y tiene una mejor vida útil que cualquier otra teja que hay en el mercado. ¿Listo? Bueno, ¿se puede instalar en estructuras de madera? Claro que sí, tenemos tornillo autoperforante también para madera. ¿Por qué las tejas de fibrocemento sudan? Bueno, no estoy seguro. El tema de lo que nosotros llamamos sudar en algunas, en muchas ocasiones, se debe más al tema de condensación. ¿Sí? Y para evitar eso, simplemente usted necesita una buena ventilación. Punto. ¿Sí? Garantice buena ventilación y con eso se evita el tema de condensación. ¿Cuánta curva se le puede dar a las tejas? Gracias. Listo. Entonces, en tejas trapezoidales, les voy a dar el dato súper rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ya son las 8. Pero entonces, súper rápido. Temas de curvatura. Se habla de algo que se llama radio de curvatura. En las tejas trapezoidales nosotros recomendamos mínimo un radio de curvatura de 48 metros y en las tejas onduladas recomendamos mínimo un radio de curvatura de 25 metros para poderla curvar en frío. ¿Sí? De 25 metros hasta los 8 metros nosotros ya necesitamos prefabricarla o más bien fabricarla precurvada. Es decir, desde la planta nosotros ya la fabricamos con la curvatura que debe ir. Las he visto arrugadas como cristalizada. ¿Por qué? Entonces es el envejecimiento de las tejas, ¿sí? Al estar expuesta a radiación del sol, lo que yo hablaba ahorita, se llama entizamiento. Y algunas veces entonces empieza como a cuartear el foil de aluminio, que es un foil que tal vez se ha visto afectado ya por el paso de los años, por temas de lluvia ácida, por ejemplo, y por temas de golpes, impacto pues bastante fuerte por temas de granizo. Pero eso no quiere, eso realmente obedece más a un tema meramente estético. En temas de funcionamiento sigue teniendo el comportamiento termoacústico y pues por debajo tenemos la capa principal que es la que nos protege realmente de lo que necesitamos que nos proteja,
que es lluvia, granizo, viento, que es la capa en acero. ¿Listo? Bueno, ¿qué diferencia tiene con la teja de PVC? La teja termoacústica de Hover es muy diferente a la teja de PVC. No sé si tal vez la pregunta sea es más, ¿qué diferencia tiene con la teja de UPVC? La teja de UPVC es una teja muy buena también que existe en el mercado colombiano. Es una teja que también tiene aislamiento térmico muy parecido al de la teja de Hover, pero por ejemplo la teja de UPVC no tiene aislamiento muy bueno en tema de acústico. ¿Sí? En cambio las tejas de Hover sí. Son tejas que también son livianas, entonces pues tienen esa muy buena, un beneficio bastante bueno que tienen. Pero esas tejas se cristalizan por el tema de que son derivados pues del plástico, ¿no? Son tejas que sufren con el paso del tiempo un envejecimiento un poco más prematuro que las tejas termoacústicas de Hover. Entonces, en temas de diferencia también la teja de Hover, por tener acero, es una teja mucho más resistente que la teja de UPVC o que la teja de PVC, porque, pues, por ejemplo, una teja de Hover, al tener acero, soporta mejor el impacto y, pues, puede que se deforme, pero no falla. En cambio, una teja de UPVC o de PVC, esa teja, pues, al impacto, un impacto suficientemente duro, la puede fisurar y la puede partir, cosa que tal vez no va a pasar muy fácilmente con el acero. ¿Listo? Listo. Yo creo que entonces aquí ya solucionamos varias de las inquietudes que podían haber. Yo traté de atacar las más frecuentes, simplemente voy a solucionar las últimas dos y ya no voy a poder solucionar más inquietudes que tengamos por el chat por temas de tiempo, pero me preguntan de manera muy frecuente, voy a poner la primera diapositiva, qué pena con ustedes. Mientras entonces les comparto las últimas dos inquietudes más frecuentes que son garantía, ¿sí? ¿Cuál es la garantía de las tejas a Hover? ¿Qué cubre la garantía y la diferencia entre la vida útil y la garantía? Que es importante que lo sepamos. Mientras tanto, entonces les pongo la primera diapositiva y les aclaro lo del tema de la vida útil y la garantía. La primera diapositiva, porfa, me confirman de pronto cuál es. De pronto, no sé si la de los portafolios. La de las capas, imagino. Pues ahí se las pongo. Ahora, garantía de las tejas a Hover, 5 años. ¿Sí? Nosotros ofrecemos una garantía de 5 años. Esa garantía que cubre temas de fabricación. Ojo, ¿sí? Temas de fabricación. Nosotros no somos instaladores, nosotros somos una empresa de suministro. ¿Sí? Entonces, la garantía cubre temas de fabricación. Ojo, el instalador debe garantizar su instalación. Entonces, todo lo que sean temas de instalación las debe cubrir el instalador. Ahora, eso es muy diferente, pilas, y necesito que me escuchen muy bien en esto, es muy diferente a la vida útil. Cuando algunas veces yo digo garantía de 5 años, hay personas que creen que es que la teja solo les va a durar 5 años. No. La vida útil de las tejas a Hover termoacústicas son de más o menos 25 años. La garantía es muy diferente y es de 5 años. ¿Listo? Entonces eso para que les quede claro. Acá está entonces la primera diapositiva, que es la que explica las capas que tienen las cubiertas y algunos de los beneficios. Con esto no me queda más que agradecerles muchísimo el hecho de estar acá con nosotros. Gracias, Ingrid, por este espacio también. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias a todos por sus inquietudes, por todos los comentarios. Aún, por ejemplo, a mí me encanta cuando también me ayudan a ver todos los comentarios tal vez no tan buenos que tienen estas tejas, porque así también puedo yo ayudarles a solucionar